Muy buenas tardes. Y bueno, es un honor compartir mesa con don Carlos, con don Andrés y con doña María. Y gracias de verdad por las palabras tan exquisitas y con la cortesía con la que me habéis recibido. Es una maravilla poder compartir mesa y poder además dirigirme a un público tan distinguido. En el capítulo de agradecimientos soy yo el que, por supuesto, expresa mi gratitud por permitirme acompañar en la presentación de este importante libro. Es notorio, y es la única vez que voy a llevar la contraria a Andrés, el director adjunto del Museo del Prado, es notorio que yo no vengo aquí por ser un entendido en la materia. Quizá lo contrario. Han notado, a veces me ocurre que me invitan a actos para que de una vez aprenda de esa materia. Quién sabe si porque me han escuchado decir alguna tontería y confían en que después de al menos leer este libro sepa un poco más y me abstenga de decirlas en el futuro. Porque además yo siempre he presumido de tener una ventaja sobre casi todo el mundo, seguramente también una ventaja sobre todos ustedes. Y es que a mí la ignorancia absoluta sobre un tema nunca me ha impedido opinar. Y además extensamente, de manera profesoral. Pero claro, cometo errores, se produce una alarma social y me invitan a presentar un libro para que lo lea, por lo menos ese, y me corrija en el futuro. No esperen de mí nada particularmente interesante en las materias que trata el libro. No esperen en general nada interesante de mí. Pero voy a intentar algo que a lo mejor es incluso más importante que ser interesante, y es que, dado que en filosofía se suele insistir en que los hombres y las mujeres somos tiempo, pues a ver si consigo ser para ustedes un pasatiempo, que pasen el rato bien, quizá abriendo, como voy a intentar, algunas de las cuestiones que sugiere el libro a alguna reflexión más general, a veces incluso más impertinente, pero enseguida luego se verá que no es tan impertinente. Me gusta compartir con ustedes el proyecto esbozado, que no he culminado, de escribir algún día una teoría general del acto público. Un acto público, como el de hoy, presencial, oral, comunitario, debería tener por objeto principal retribuir la atención prestada. Se suele decir que esa maravillosa expresión española, los hombres y las mujeres somos seres atencionales porque estamos donde ponemos la atención. Lo saben los niños, lo saben los enamorados, y lo saben las personas atentas, que lo son porque ponen su atención en la comodidad y en el bienestar y en el placer del otro. Bueno, pues si somos seres atencionales en actos públicos como este, la distinguida audiencia presta su atención. Expresión española que es sabia, porque no dice regalan la atención, sino prestan la atención, con el apremio y la obligación de la persona que recibe ese préstamo de devolverlo retribuido. Como todo préstamo, hay que devolverlo retribuido, o la mayoría de ellos. ¿Y con qué retribución? Con los intereses, ojalá, de la amenidad, de la información, con los intereses quizá del conocimiento o por lo menos de la meditación sobre el tema que nos convoca. En España no ha habido una buena tradición de participación en actos públicos, una participación que tenga en cuenta la diferente naturaleza de cada uno de los actos públicos, porque convendría distinguir qué se espera del orador en una mesa redonda, en una conferencia, en una clase magistral, en la defensa de una tesis, en unas oposiciones, en una reseña literaria, pero también en una charla de café, en una tertulia, y todo esto como distinto de la presentación de un libro. Cada uno de estos actos que acabo de enumerar tiene una naturaleza específica que pide del orador un comportamiento distinto, y normalmente los fracasos en los actos públicos, que son tan frecuentes, nacen de no haber entendido bien la naturaleza específica, sino que incluso se mezclan. Y así, un conferenciante es muy frecuente que piense que está ante un ejercicio de oposiciones
y crea que debe decirlo todo sobre una materia, olvidando que justamente se trata de un acto público en lo que debe intentar es la amenidad, el conocimiento y retribuir ese favor que es la atención prestada con esa clase de intereses. O también puede ocurrir que alguien que venga a la presentación de un acto, como vengo yo, lo confunda con una conferencia y entonces se extienda prolijamente sobre la materia, ignorando lo que verdaderamente ha hecho que nos reunamos en esta tarde gélida, que es un libro. Y entonces, en esta teoría general del acto público, deberíamos dedicar un capítulo especial a qué es una presentación de libro. Y la presentación de un libro es, sobre todo, una manera de satisfacer un sentimiento que todos los que nos dedicamos a escribir nos anima, se apodera de nosotros y nos tiraniza, que es la envidia y el resentimiento. Y voy a explicar por qué. Una vez vino a la Fundación Juan March Fernando Fernán Gómez y dijo que siempre le había extrañado que los actores, cuando terminaban de actuar, recibieran un aplauso. Dice, simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. Y cuando ese mismo actor, Fernando Fernán Gómez, fue al notario, dice, yo voy al notario y no he visto que después de que el notario estampe su firma en el documento, se levanten los oficiales de la notaría y empiecen a aplaudir. Simplemente está haciendo su trabajo. Entonces, los escritores, a diferencia del actor, que cuando termina su trabajo recibe un aplauso, que es algo inigualable, porque es algo así como si aquí irrumpiera la musa y derramara su gracia y se produjera una felicidad casi de estreno, y ante esa felicidad de estreno solamente puedes reaccionar moviendo por entusiasmo las manos. Pues a lo que ocurre normalmente al escritor es que cuando terminas el párrafo te llaman a poner la mesa, que es una diferencia muy grande. La envidia mayor ya es de los que te aplauden no cuando termines el trabajo como el actor. Ya la envidia y el resentimiento suben de punto cuando te aplauden cuando sales a escena, como le pasa al director de orquesta, cuando ni siquiera ha hecho su trabajo. Entonces, para remediar este resentimiento y esta envidia que los escritores tenemos a otras actividades relacionadas con la escena, nos hemos inventado la presentación del libro. Con el objetivo de que se produzca un acto comunitario, oral, y mendigando, aunque sea por compromiso, un aplauso final. Desde el punto de vista de la teoría de la atención prestada, la presentación del libro puede ser, de entre todos los actos públicos que existen, posiblemente el más odioso, porque convocas a gente, no tanto en un acto colectivo, un libro colectivo como hoy, pero yo mismo me he visto en la situación de convocar a amigos para la presentación de un libro mío, que a lo mejor incluso ya lo conocen, pues porque ha sido divulgado por los medios, y vienen por puro compromiso, y les obligas a escuchar una orgía de elogios al libro y a su autor que verdaderamente están fuera de lugar y que no es manera de compensar y retribuir la atención prestada. Tampoco debiera ser, por tanto, una presentación una especie como de rociada indiscriminada de elogios. Entonces, ¿qué es una presentación de un libro? No es una crítica literaria, no se espera del orador un análisis literario o artístico de cada una de las contribuciones, no es un examen, no es una conferencia. Una presentación del libro, a mi juicio, es una ocasión inducida para alegrarse por el feliz alumbramiento, el libro, y felicitar cálidamente el nacimiento de una obra. Demostrar que el orador se ha tomado el encargo en serio. Invitar a su lectura y desear larga vida al libro y a sus autores. Esto es, para mí, la esencia de ese acto público específico de la presentación de un libro. Este libro pertenece a una colección
Cada año, desde 1995, ya lo hemos oído, bajo el magisterio del profesor Calvo Serraller, se organiza en la Fundación Amigos del Museo del Prado un ciclo de conferencias presididas por un tema relacionado con el museo. Puede ser un pintor, Goya Velázquez, el Bosco, Tiziano, Greco, un motivo, los libros dedicados al bodegón, el retrato, el desnudo, la belleza o la Biblia, o una época, el siglo de las luces, la era romántica, el realismo, impresionismo, el arte contemporáneo. Es una manera de divulgar el conocimiento acumulado sobre la colección y, como todo conocimiento, acaba redundando en autoconocimiento, de manera que el Museo del Prado enseña lo que contiene y al mismo tiempo se conoce mejor a sí mismo. La colección desde 1995, que contiene los ciclos de conferencias organizados desde esa fecha, es, a mi juicio, modélico. Es una colección modélica. En el año 2016-2017, el curso anterior, por tanto, se organizó el ciclo, lo hemos oído también, el Museo del Prado, hitos históricos de sus colecciones. El curso mostró cómo se fue enriqueciendo la colección con nuevas aportaciones desde que se abrió este museo en 1819, cómo se enriqueció, digo, por compra o por donación, y con esta santa coartada se desarrolla un análisis de algunas de las obras incorporadas más sobresalientes. Y hoy presentamos el libro bajo el título Los tesoros ocultos del Museo del Prado. Y entre los tesoros ocultos, para mí está lo oculto que para mí es el título. No adivino la razón por la que se titula Los tesoros ocultos del Museo del Prado. Seguro que existe una razón, diría que hasta tumbativa, pero no se motiva dentro del libro y no se me hace evidente una vez leído el libro. Me complace dar la enhorabuena al director del curso, profesor Calvo Serraller, desde luego a Alberto Pancorbo, dentro de la Fundación, y a los demás miembros de la Fundación y a su presidente, al museo con su director adjunto presente, por hacerlo posible, por acogerlo. No hay ni una contribución que sea siquiera regular. Todas me han parecido excelentes. Enhorabuena, por tanto, por la organización y a la editorial por la cuidada edición del libro. El libro se compone de 3 ensayos generales y 14 estudios sobre obras incorporadas a la colección, estudios ordenados cronológicamente por las fechas de la producción o de la creación de las obras. De estos 3 ensayos generales me voy a referir después a 2 de ellos, por lo que ahora quisiera mencionar uno, el de Luis Fernández Galiano, del Gabinete al Campus, una exposición clara, informada, modélica, sobre el edificio que alberga el museo y sus sucesivas ampliaciones, hasta la última, la programada para el Salón de Reinos, sobre un proyecto aprobado por un jurado del que el mismo autor, Luis Fernández Galiano, formó parte. Y con esta, él dice, se cristaliza el tránsito del gabinete al campus. Por tanto, con esta última reforma, según argumenta en su ensayo, estaríamos en el último momento de esa transición de un museo, que era un gabinete, a lo que sería, a partir de este proyecto, bien calificado como campus. A continuación, 14 estudios especiales. Desde la entrada del románico en el Museo del Prado con los murales de la iglesia de la Veracruz en 1948, hasta el retrato de la condesa Santovenia de Rosales de 1871, comprado en 1982 por la Fundación Amigos, por el Banco de España y una caja de las de entonces, y pasando por estudios de Colar de Laón, Fra Angélico, Mesina, Juan de Flandes, Bruegel el Viejo, Pedro de Campaña, Sánchez Cotán, Velázquez, Goya, además del Tesoro del Delfín. La mayoría, no todos, pero sí la mayoría, comprados o donados en periodo democrático, a partir de 1975. Las obras comentadas, sin excepción, son de gran belleza y de incuestionable valor artístico. ¿Qué analizan estos 14 estudios específicos? Históricamente, básicamente la historia de las circunstancias de la gestación de la obra y, en segundo lugar, de las circunstancias de la incorporación de esa obra al museo. Historias, se lo garantizo, verdaderamente fascinantes, como el segundo viaje de Velázquez a Italia, la gestación de ese tesoro, la historia de las protagonistas de los 2 retratos de Goya, la marquesa de Santa Cruz, vestida de Safo de Lesbos, que es el motivo elegido para la cubierta, o
el retrato de la condesa de Chinchón, esposa de Godoy, o el retrato, antes ya mencionado, de Rosales, de la hija del general Serrano, futura condesa de Santovenia, con la historia de su ambiciosa madre y sus gestas en la segunda mitad del siglo XIX en París y en Madrid, contada por el profesor Carlos Reyero, con un detalle sabrosísimo para regocijo del lector. Las circunstancias de la gestación de la obra, las circunstancias de su incorporación a la colección del museo, pocas veces, y me felicito por ello, tratan de explicar la obra misma. Y ahora lanzo la pregunta, ¿puede en rigor explicarse el arte? Mi tesis es que el arte clásico, mientras se asoció a la belleza y la belleza respondía a reglas objetivas susceptibles de aprendizaje, por tanto, antes de las vanguardias, el arte no necesita explicación, porque es evidente, como lo es la luz al ojo o lo es el sabor al paladar. Tras las vanguardias, sí. Recordamos ese libro panfleto provocador de la palabra pintada de Tom Wolfe. Por supuesto exageraba, pero había algo cierto. En las vanguardias, el arte se emancipa de las reglas tradicionales, se emancipa de un concepto de belleza, sujeto a reglas, se abandona el arte entero a la arbitrariedad, creatividad, originalidad, expresividad y libertad absoluta del artista. Y en último término, así ocurre, por ejemplo, en el arte conceptual, lo importante, más que la obra, es la intención que el artista pone en la obra. Casi diríamos que la obra es el artista mismo. Y naturalmente, el arte pierde su evidencia y necesita explicación. Tan importante como el arte contemporáneo es la palabra que explica el arte contemporáneo. No así antes, y por profundas razones. Ese largo periodo desde los orígenes de la cultura hasta el siglo XVIII, que llamamos funcionalmente premodernidad, establece una imagen del mundo que estuvo de manera latente funcionando en la conciencia de los hombres y de las mujeres hasta el siglo XVIII. Es la imagen del mundo cósmica y ejemplar. El mundo hasta el siglo XVIII es cósmico. Cósmico quiere decir que la verdad está en el todo, no en los individuos. Los individuos constituyen una aportación al esplendor y la belleza del todo. Pero la verdad, como decía Hegel, en época premoderna está en el todo. Y además es ejemplar. Posee un valor simbólico. El mundo, la imagen del mundo hasta el siglo XVIII es una imagen cósmica que quiere decir también simbólica. Simbólica quiere decir que lo que es sensible y tangible por nuestros sentidos, lo que podemos tocar y ver, no es más que un símbolo, remite a una realidad que es invisible y, sin embargo, más inteligible y más esencial que la sensual. Como consecuencia de este presupuesto, el arte, lo artístico, debe remitir a lo general y a lo simbólico, conforme al principio horaciano del instruir deleitando. Es decir, yo no puedo, con el arte, servir únicamente a la libertad, creatividad, expresividad del yo, sino que hay algo que haga justicia a la totalidad del cosmos y a su carácter ejemplar y simbólico, y en consecuencia el arte hasta el siglo XVIII acusa siempre una vena que podríamos llamar didáctica o pedagógica. Ese instruir deleitando que enunció Horacio como el principio del arte y que estuvo vigente de una manera directa e indirecta hasta el siglo XVIII. La cultura siempre es didáctica, además de que lo es por buenas razones, tanto religiosas como cívicas. El arte del friso del Partenón o las portadas de las catedrales, las vitrales y los frescos debe ser evidente porque tiene por objeto ilustrar, mejorar, edificar al contemplador, al observador de ese arte, sin necesidad de una particular explicación, porque debe ser evidente por sí mismo, incluso para los menos ilustrados. El libro recoge la distinción de Hans Belting entre icono y arte. El icono, dice este profesor alemán, mueve a la devoción y a la conversión, conforme a lo que antes habíamos dicho. Todo arte moderno
premoderno edifica y enseña. Dice Belting que la historia del Renacimiento cuenta el paso del icono, que tendría estos caracteres edificantes, a el arte, emancipado de ese aura religiosa. Este paso es relativizado, sin embargo, en el libro, con razón, a mi juicio, por el profesor David Friedberg, en su hermoso ensayo sobre Cristo muerto sostenido por un ángel, obra de Messina. Todo arte premoderno, no solamente el icono, anterior a la vanguardia, retiene ese carácter de icónico en el sentido de que anhela una cierta transformación y edificación en el observador. Y esa finalidad exige una cierta inteligibilidad básica para todo observador, que luego, sin embargo, como hemos visto, se pierde. Por eso el arte apenas se explica. Y por eso el libro apenas trata de explicar el arte, sino que cuenta su contexto y su génesis para que resplandezca con toda fuerza la evidencia que reside en las obras. La colección, abierta al público en 1819, cuenta el libro, va enriqueciéndose con sucesivas adquisiciones, que pueden ser por compra o por donación. Respecto a la compra, sabemos que, lo cuenta el libro también, algunos de estos cuadros fueron adquiridos por un precio alto, altísimo, aunque muchas veces por debajo de mercado, pero con todo, objetivamente, muchos millones, varios millones, a veces incluso decenas de millones de euros. Y este hecho me invita a compartir con ustedes la primera de mis meditaciones impertinentes, que ya anticipo que termina bien. Porque alguien podría objetar que el Estado dedique fondos del presupuesto general del Estado al Museo del Prado o al Teatro Real, mientras en ese mismo país exista un solo ciudadano en paro, o sin vivienda digna, o un enfermo sin tratamiento, o sin medicamento adecuado. ¿Con qué fundamento se aplican fondos a los temas más elevados y aparentemente prescindibles, mientras no se ha satisfecho todavía otras urgencias más elementales? La pregunta, a mi juicio, es pertinente y no hay que esquivarla. Y las respuestas que se dan normalmente tienen algo de retóricas. Por eso propongo una distinción. La distinción que enunció a principios del siglo XX un profesor alemán entre valores con más peso y valores con más altura. Los valores con más peso son aquellos de los que son portadores, aquellos bienes que necesitamos para vivir, como por ejemplo los valores económicos. Sin ellos simplemente no es que no vivamos, es que no sobrevivimos. Los bienes, en cambio, de más altura son aquellos que proporcionan dignidad a la vida. Una sociedad bien ordenada es aquella que no solo premia, distribuye, suministra a los ciudadanos de esa sociedad aquellos bienes de más peso que simplemente le ayudan a sobrevivir, sino que una sociedad bien ordenada es aquella que nos proporciona, junto a lo básico para vivir, lo que tiene más peso, aquellos otros bienes que hacen la vida digna de ser vivida. De manera que no solo se trata, como suele decirse en aquel dicho, dar más años a la vida, sino dar más vida a los años. Vida con más dignidad, con más conciencia, con más soltura. Y en consecuencia, a la pregunta, ¿está éticamente justificado que el Museo del Prado se gaste, el Estado para el Museo del Prado, 20, 30, 40 millones de euros, habiendo un parado o habiendo hospitales sin los tratamientos médicos más avanzados? La respuesta es sí, porque no se trata solo de vivir, sino también de hacer la vida digna de ser vivida, y para ello
aquellos valores de altura, como son los que almacena este museo, son fundamentales. Decíamos que la colección del Museo del Prado se fue ampliando a partir de 1819, bien mediante compra, bien mediante donación. Uno de los dos ensayos generales que me queda por citar es el del director del museo, Miguel Falomir, autor del ensayo Regalar pintura. Y es muy a propósito porque me sirve para introducir la segunda manera de ampliar la colección. La primera es la compra, la segunda la donación. Estudia este ensayo la generalización del regalo artístico durante el Renacimiento y el Barroco para una variedad de fines, unos perfectamente atendibles, como fueran los fines diplomáticos, utilizaba el arte de regalar arte con finalidad diplomática, otros más dudosos, como es la autopromoción. Los artistas regalaban a veces a los poderosos sus obras con la finalidad de que lo contratasen, y otros definitivamente dudosos, que eran casi cohechos. Era regalar arte para obtener algún favor normalmente no lícito a cambio. Y en la segunda parte del ensayo se hace un repaso a las más importantes donaciones recibidas por este museo y que han ampliado su colección, y que son, dice, de tres clases. Donaciones procedentes de casas nobles, que donan pinturas familiares, quizá para perpetuar la memoria de esa casa. Donaciones de coleccionistas, también con una diversidad de motivaciones, y aquí el ensayo lista las más importantes, desde Erlanger en 1881 a la más reciente de Plácido Arango en 2015. No sé si tendríamos que añadir la de Oscar. ¿Es posterior, anterior? No lo sé, es posterior, pero que no está recogida en el libro. Y finalmente, más ocasionalmente, donaciones de los propios artistas. Y termina Falomir su ensayo con la esperanza de que estos precedentes sirvan de estímulos a futuros mecenas. Y es aquí donde propongo la segunda meditación impertinente sobre la filantropía, el mecenazgo y la ley que lo regula. Porque se suele terminar ensayos de esta naturaleza no solamente animando a los mecenas a donar, sino a que haya una ley de mecenazgo más generosa, como hace el artículo. Y entonces comparto con ustedes la siguiente reflexión. Sin necesidad de ley de mecenazgo alguna, la cultura occidental durante siglos ha ido creando sus obras más excelsas gracias, en altísima proporción, al mecenazgo de corona, casas nobles y autoridades eclesiásticas, estamentos aristocráticos a los que luego se sumó la alta burguesía. Las obras que se examinan en este libro son buena prueba de ello. Insisto, cuando hoy ya estamos acostumbrados a la idea del arte como emanación casi excelsa de la subjetividad, de la creatividad, de la originalidad del autor, olvidamos que la inmensa mayoría del arte producido en la historia antes de los impresionistas es un arte de encargo. Y esto no parecía que, no sé, que desmintiera la genialidad de Miguel Ángel, o la de Rafael, o la de Leonardo, o la de tantos otros, o la de Velázquez, o la de Goya. El que muchos de esos artes no fueran solamente inspirados por su musa, como parece que es obligado casi obligado después de las vanguardias, sino que simplemente era un arte inducido, muchas veces ordenado y por quien lo encargaba. Bueno, no ha necesitado ninguna ley de mecenazgo para que eso se produzca. Y en nuestro país, ahora mismo, también sin necesidad de ley, si alguien quiere convertirse en mecenas y contribuir financieramente de modo desprendido a una causa digna de apoyo, pregunto, ¿puede decirme a alguien quién se lo impide? Nadie. Lo que ocurre es que no está fiscalmente incentivado o no lo está en grado suficiente. Luego, en realidad, no hablamos de mecenazgo, sino de desgravación fiscal, que está muy bien. Nos enteramos en este libro, por ejemplo, que la crucifixión de Juan de Flandes, pintada hacia 1509, entró en la colección del Museo del Prado en virtud de dación en pago de Ferrovial, aprobada en el año 2005. Esta fórmula, la dación en pago, puede suponer hasta un 100% de desgravación en la cuota del impuesto de sociedades.
Por tanto, Hacienda deja de ingresar la totalidad de la cuota y Ferrovial se descuenta también la totalidad del precio en su impuesto. ¿Algo que objetar? Por mi parte, nada de nada, si el Estado puede permitírselo. Pero es importante comprender, a mi juicio, que en un régimen democrático en que todas las leyes, también las fiscales, han sido consentidas por los ciudadanos a través de sus representantes, es importante comprender que, a mi juicio, el verdadero mecenas en una sociedad democrática es el contribuyente anónimo, que financia el Museo del Prado vía impuestos consentidos, porque es verdad que no los estamos consintiendo con aplausos, pero en un régimen democrático nuestros representantes acuerdan en nuestro nombre unos impuestos que son expresión de la voluntad general. Por tanto, todos ustedes son mecenas y contribuyen al sostenimiento del Museo del Prado. Mientras que el mecenas, el llamado mecenas, muchas veces ansioso en realidad por la desgravación, a veces solo aspira paradójicamente a ser un contribuyente privilegiado. Porque todos pagamos los impuestos de manera abstracta, salvándolo de la casilla de los fines sociales o de la Iglesia Católica. La inmensa mayoría de nuestros impuestos los pagamos sin poder predeterminar el fin al que luego se aplican. No podemos decir, bueno, pues yo quiero que con esto se cree un hospital, o yo quiero que con esto el Museo del Prado compre un Goya que le falta. No, porque además ocurriría que la experiencia seguramente nos enseñaría que nadie dirá, yo con esto quiero que se edifique una cárcel, o yo con esto quiero pagar las pensiones no contributivas. Todo el mundo, si puede, busca sectores más prestigiosos y con mayor reconocimiento y con mayor gratificación social. Con lo cual, es el Estado, a través de los presupuestos generales, los que establece un plan conforme a una idea de justicia que produce una distribución equitativa de todos los ingresos que obtiene vía impuestos. Mientras que, en el caso antes mencionado, que se desgrava al 100%, en lugar de tener un pago abstracto, tiene el beneficio, por eso hablo de contribuyente privilegiado, de poder decir, no, yo con este dinero quiero que se dedique a esto. Y además normalmente es algo dotado de prestigio y de una gran gratificación y reconocimiento social. Bueno, lo he dicho como meditación y válido solo como caso extremo, porque en la realidad muy raramente el Estado permite al donante deducirse el 100% de su aportación. Ahora la desgravación alcanza un 25 o un 35% del donativo, según los casos, con lo cual en el otro restante 65 o 75% el donante sí que contribuye a fondo perdido. Además, está demostrado que el mecenazgo de uno llama al de otros y que en conjunto alienta una mejor redistribución de las rentas, anuda los lazos de la cohesión social y permite a las instituciones culturales una financiación alternativa a los impuestos, lo cual puede llegar a ser fundamental para su viabilidad. Por tanto, pese a lo impertinente de la meditación, acabo yo también reclamando una ley fiscal más generosa. Y me resta por mencionar el último ensayo general, el del profesor Calvo Serrayer, titulado La épica de la derrota, Velázquez, Goya y Picasso. Dos clases de estilo en el arte, el elevado, trágico, épico, y el cómico, dan lugar a dos clases de pintura. Por un lado, el trágico épico da lugar sobre todo a las pinturas de historia, muchas veces de historia bélica, mientras que el cómico produce la entrada en la pintura de las escenas de costumbres. El artículo del profesor Serrayer se centra en lo épico y, por tanto, en la pintura de historia, normalmente historia de gestas marciales, y en concreto centra su atención en las lanzas de Velázquez, los fusilamientos de Goya y el Guernica de Picasso, donde la posición del derrotado, subraya el ensayo, emerge como figura alzada a una dignidad incluso superior
a la del vencedor. En el primer cuadro, Las lanzas de Velázquez, nos invita a fijarnos en el abrazo que ampara y dignifica al derrotado. En el segundo, Los fusilamientos de Goya, nos invita a fijarnos no tanto en el abrazo, sino en los brazos que extiende la figura principal en forma de aspa, como un crucificado que se ofrenda y expía en nombre de la totalidad del pueblo oprimido. Y en el tercero, en el Guernica de Picasso, destaca la ausencia de un signo individual, o quizá una gestualidad colectiva y comunitaria latente en la totalidad de las figuras. Leído el brillante ensayo, me animo, como había anticipado al principio antes en una conversación privada, me animo a proponer un tema para un curso futuro. Sé que el del año que viene ya está establecido, pero quién sabe, quizá en otro porvenir. Y es qué bonito sería un curso sobre lo sublime en el Museo del Prado. Lo histórico-épico como manifestación de lo sublime, y lo sublime entendido como lo grandioso, lo extraordinario, lo digno de memoria perpetua y de perduración. Los tres cuadros que estudia el profesor Calvo Serrayer, con la lección que de ellos extraemos, la dignificación de la víctima o del derrotado, así lo aconsejaría. Y me despido. Espero haber demostrado que me he tomado en serio el encargo. Espero también haber invitado de forma persuasiva a leer el libro. Enhorabuena a la Fundación. Larga vida al libro y a sus autores. Y a ustedes procedo a devolver el préstamo de atención con mi gratitud. Muchas gracias y buenas tardes.